Sí, ya pastor, está bien. Ahora sí. Entonces, vamos a hablar esta noche sobre los errores comunes en la crianza, ¿ya? Pero antes de ver estos 4 errores comunes en la crianza, eh, algo que tenemos que recordar nosotros, y el pastor Paul David Tripp, él dice que muchos de los problemas que tenemos en la crianza como padres no viene solo de malas técnicas, sino de un corazón paternal que pierde de vista el evangelio y el propósito de Dios para los hijos. Su propósito, como hace tiempo habíamos hablado, el propósito es que ellos puedan amar a Dios sobre todas las cosas. No solo que ellos se comporten bien, no queremos niños que simplemente se comporten bien, sino personas que amen a Dios sobre todas las cosas. El Evangelio, la buena noticia de redención, siempre puede traer transformación en la vida de nuestros hijos. La anterior semana, cuando hablábamos sobre la crianza en una época digital, algo que una hermana preguntó, me dejó muy preocupado, ¿no? Y ella decía, bueno, ¿qué hacemos cuando ya vemos signos claros de adicción a las pantallas, al celular, a los juegos? ¿Qué es lo que hacemos? Y la verdad es que lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer es, bueno, orar mucho por nuestro hijo, porque si alguien puede cambiar su corazón, es Dios. Orar, hablar del Evangelio, y como les dije la anterior semana, menos siempre es más. Alejarlos lo más posible, ¿no? De estos equipos. Ciertamente ellos va a ser una lucha, una pelea donde probablemente los sientan odio, sientan enojo y reaccionen de mala manera. Así siempre se reacciona cuando vas quitando la adicción. Entonces, va a ser una batalla, pero ¿dónde? Tenemos que recordar esto, ¿no? Que el Evangelio es el remedio. Dios puede cambiar los corazones de tanto de hijos como de padres. Entonces, como dice Tep Tripp, ¿no? Los problemas en la crianza no vienen solo de malas técnicas, sino de un corazón paternal que ha perdido de vista el Evangelio y solo quiere hijos que se comporten bien, ¿no? Y no quieren depender de Cristo y de lo que Él nos ha llamado como padres a hacer, que es guiar a nuestros hijos a conocer al Señor. Hay una historia que probablemente ustedes conozcan en el Antiguo Testamento. Está justamente en 1 Samuel, capítulo 2, versículos 2 al 12. Ahí nos habla de cómo los hijos, ¿no? Ofni y Fines, los hijos del profeta Elí, ellos hacen cosas bien detestables, ¿no? Ellos ya son jóvenes, pero así como jóvenes, ellos empiezan a hacer cosas bien terribles, ¿no? Y uno se pregunta al ver esto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los hijos de un sacerdote terminan haciendo cosas abominables? ¿No? Ni siquiera fuera del templo del Señor, sino en el mismo templo del Señor, ellos hacen cosas abominables, ¿no? Por ejemplo, dice, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, ¿no? Que no tenían respeto por Dios, vivían como si Dios no existiera y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían
con todo Israel que venía a Silo, ¿no? Y dice, si el hombre se oponía, dice, si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo estos hijos, Elí era el sacerdote, era como el pastor, ¿no? De la iglesia, y sus hijos, bueno, los hijos del pastor, que estaban haciendo una tarea también pastoral, porque sus hijos servían en el templo, pero en el templo ellos actuaban como hombres impíos. Ellos hacían cosas menospreciables, como dice delante del Señor, hacían cosas muy terribles, ¿no? Como tomar de la ofrenda, no solamente la parte que les corresponde a ellos, sino más todavía, antes que la ofrenda sea dada al Señor, quemada para el Señor, ellos decidían tomar la mejor parte y dejar aquello que consideraban que no era de mucho valor. Se hacían cosas bien terribles, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo es que han llegado a ese punto? En 1 Samuel capítulo 2, 24 al 25 dice, ¿no? Que Elí escuchaba esto de sus hijos. Y no es la primera vez, porque la forma como está escrito da a entender que todas las veces la gente se quejaba de sus hijos de Elí, pero Elí parece que no hacía nada. Dice en el 24, 25, no, hijos míos, ¿por qué no es buena fama lo que yo oigo? No, no es una vez. Muchas veces se han quejado de sus hijos, de la manera como ellos se comportan. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hay un juicio sobre ellos. Pero quiero hacerles pensar sobre cómo es que ellos han llegado a ese punto. Son responsables de su conducta, obviamente ellos son responsables delante de Dios de sus acciones. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho Elí como papá para haber dejado que sus hijos, ahora ya jóvenes, actúen de una manera tan impía en el templo del Señor? ¿O qué es lo que él no ha hecho? Probablemente, ¿saben? Elí dejaba que sus hijos hagan lo que ellos querían. Y él no ponía disciplina en su educación, porque lo que ven de sus hijos son cosas bien impías que ellos hacen, pero la conducta de los hijos no sale de un día para otro, sino es un proceso en el que ellos van formando su propio carácter y sus acciones muestran su carácter. Entonces, no es que ellos han llegado de pronto a ser así. Algo tuvo que pasar que Elí no hizo como padre que llevó a este punto. Finalmente, ¿saben estos hijos? Van a morir. Pues es Primera Samuel, perdón, nos cuenta que unos capítulos después ellos van a morir en la guerra contra los filisteos y van a perder el arca del Señor. Pero quiero que piensen, ¿cómo es que han llegado ellos a ese punto? ¿No? Y quizás tiene que ver mucho con la actitud de Elí como padre. ¿No? Quizás tiene que ver mucho. Inclusive el mismo Elí va a morir luego de que sus hijos mueren. Elí va a estar esperando noticias de la batalla y cuando se entera que sus hijos han muerto y el arca del Señor ha sido tomado por los filisteos, dice que él estaba sentado, un hombre pesado, ya anciano sentado, dice que cae y muere él mismo, ¿no? Y claramente es un juicio de Dios sobre Elí y sus hijos. Pero, ¿cómo han llegado ellos a este punto? Pensando en esto, quiero hablarles justamente sobre errores
comunes en la crianza de los hijos. Así como en liderazgo hay 4 tipos de líderes, ¿no? Que se caracterizan no por ser permisivos, autoritarios, inconsistentes o sobreprotectores, así como en liderazgo también hay un tipo de liderazgo. En el hogar hay un tipo de liderazgo de parte de los padres. Pero estos son errores, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, 4 errores comunes en el liderazgo de los padres, en la crianza de los hijos. Y probablemente quizás al describir esto, tú puedas notar algo, ¿no? De tu propia actitud. Y si es así, bueno, la Biblia siempre dice que debemos arrepentirnos y volvernos al Señor, ¿no? El primer error común que vamos a ver en la crianza de los hijos tiene que ver con ser autoritarios, padres autoritarios. Ahora, cuando hablamos de autoritarios, estamos hablando de que los padres en la crianza de los hijos, su crianza está centrada en el control, donde la obediencia externa importa más que el corazón. Un padre autoritario, él no mira el por qué sus hijos responden de una determinada manera. Simplemente ellos quieren ver que ellos se comporten bien, ¿no? Así que ellos solo dan órdenes, nada más. Les dicen qué hacer: levántate, come, vístete, recoge aquello, haz aquello, pero solo les interesa el buen comportamiento de sus hijos. Y probablemente frases como esta son bien comunes en los padres autoritarios. Haz esto porque yo lo digo. Aquí no se cuestiona mi palabra. Tú tienes que hacer. Cállate y obedece, ¿no? Probablemente son las frases más comunes en un tipo de liderazgo como padre que es autoritario. Ahora, este tipo de liderazgo autoritario está impulsado por la idolatría del control, el orgullo, ¿no? El qué van a decir de sus hijos y de él, qué van a decir de él si sus hijos no son bien portados, ¿no? Entonces, también lo que les impulsa a ser así es el miedo al fracaso de sus hijos, ¿no? Si fracasan, ¿qué van a decir las personas? Si mis hijos no me hacen caso, ¿qué van a decir los demás? ¿No? Si no son buenos estudiantes, ¿qué van a decir de mis hijos? Entonces, en padres autoritarios, lo que les impulsa, ¿no?, a ser así rígidos, sin escuchar, solo dar órdenes, ¿no?, generalmente está impulsada por esta idolatría de tener el control y el orgullo o el miedo al fracaso de sus hijos. Ellos, ¿no?, ellos reemplazan, ¿no?, la gracia que Dios nos da, ellos reemplazan por el puro legalismo. Están enseñando a sus hijos, ¿no?, implícitamente el valor que el valor de una persona depende de su buen comportamiento, de su rendimiento moral. El niño va a aprender a evitar castigos, pero no porque ama la verdad, sino simplemente porque quiere evitar ser castigado, no porque desea obedecer a sus padres, sino quiere nada más evitar el castigo. El padre autoritario, ¿no?, piensa que las reglas son más importantes para que sus hijos se comporten bien y encajen en la sociedad. Los padres autoritarios no tienen una relación muy afectiva con sus hijos, ¿no? Solo ellos están para dar órdenes, para inclusive premiar, recompensar o castigar cuando ellos se portan mal. No escuchan a sus hijos generalmente, ¿no? Y su relación no es muy afectiva, más bien es una relación un poco distante, ¿no? A ellos les interesa que sus hijos solo obedezcan, sean personas bien comportadas.
¿Cómo va a afectar el corazón de sus hijos esto? El autoritarismo, ¿no? Va a provocar ira. En algún momento se van a sentir, los hijos van a sentir enojo por la actitud de sus padres. En lugar de respetarlos, esto solamente va a producir temor, ¿no? Y, y probablemente les va a llevar a ellos a ser hipócritas, porque van a llevar una doble vida, una obediencia por fuera para evitar el castigo, pero con un corazón rebelde, listo para desobedecer cuando los ojos de sus padres no estén sobre ellos. Entonces los lleva a la ira, los puede llevar a un profundo temor de equivocarse, pero también les lleva a vivir una vida hipócrita, porque solo por evitar el castigo van a portarse bien, pero cuando tengan la posibilidad de hacer algo que sus padres reprueban, probablemente estén listos para hacer eso, porque a sus papás solamente les interesa el buen comportamiento externo. Ellos nunca excavan en el corazón, nunca tratan de entender por qué ellos se portan de esa manera, si es que desobedecen, ¿no? Pero estos niños casi siempre por temor, van a estar obedeciendo a sus papás. Esto nos lleva también a pensar, entonces, ¿cuál es el principio bíblico? No está bien ser autoritarios, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos ser padres sin autoridad? No, la autoridad no es mala. Dios ha diseñado el principio de autoridad. Dios quiere que todos vivamos bajo autoridad, ¿no? Las familias vivimos dentro de una sociedad donde hay reglas, hay leyes, ¿no? Hay personas a quienes Dios les ha dado la autoridad. Romanos capítulo 12 nos habla de esto, ¿no? De que debemos respetar a las autoridades. Los hijos, cuando están en el colegio, tienen autoridades a quienes se los deben respetar. Por eso la autoridad no es mala. Lo malo es utilizar la autoridad que Dios nos ha dado de una manera abusiva. El Señor diseñó el principio de autoridad y es bueno sujetarnos, pero la autoridad que se espera de los padres, hermanos, hermanas, debe reflejar el carácter de Dios, ¿no? Dios es el modelo en cuanto a autoridad. Jesús no es el modelo en cuanto a alguien que se sujeta a la autoridad. Y espera Dios que nosotros sigamos este modelo, ¿no? Donde hay firmeza, sí, en el hogar, ¿no? Los papás, la mamá y el papá han sido llamados por Dios para que ellos puedan ejercer autoridad en su familia. Así que es necesario la autoridad. Hay que ser firmes en la autoridad, sí, pero esta autoridad debe ser justa, ¿no? Debe ser justa la autoridad, pero también tiene que ser amorosa, ¿no? Cuando ellos cometen una falta a una regla claramente establecida en el hogar, ¿no? Cuando ellos cometen una falta, obviamente van a recibir el castigo, pero el castigo debe ser amoroso, no es un castigo de destrucción. Por eso es justo, es en proporción, no a la falta, pero nunca dejamos el amor, inclusive en la disciplina a nuestros hijos. Entonces debe ser firme, debe ser justa, debe ser amorosa, pero también paciente, porque no siempre van a obedecer todas las reglas que nosotros les damos. Tenemos que ser pacientes. Podemos darnos cuenta cuando ellos han faltado a una orden y lo han hecho de manera voluntaria y rebelde. Pero también podemos darnos cuenta cuando ellos han faltado un orden, pero ha sido algo que no querían, lo han hecho porque no han escuchado bien, porque realmente no querían ser rebeldes en esto,
Entonces, por eso es que debemos ser pacientes y cuidadosos. La autoridad no es malo, pero el autoritarismo, el ismo, no siempre está llevándonos a hacer algo que no está bien. Autoridad es bueno, autoritarismo, eso es malo, porque está llevando a las personas a no ser cuidadosos con quienes están a su cargo. Les importa solamente la buena conducta, el qué dirán. Entonces, esto es algo que tenemos que nosotros recordar. Colosenses 3:21, dirigiéndose a los padres, dice, ¿no? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿no? O como Efesios dice, ¿no? Que no provoquemos a ir a nuestros hijos. No les pidamos hacer algo que nosotros mismos no hacemos. No pongamos sobre ellos reglas tan rígidas que nosotros somos incapaces de cumplir. Ellos se van a desalentar porque van a sentir que nunca llegamos a, a convencer a nuestros padres, que nunca van a llegar ellos a moldarse a lo que los padres quieren, porque el autoritarismo siempre está por encima de las reglas. Ni siquiera valora las reglas cumplidas. No es de las personas que dice, oh, qué bien, estoy muy feliz de que hayas obedecido en esto. No, ellos no les importa eso. Por eso no son muy afectivos con sus hijos, pero sí quieren que ellos sean obedientes y hagan lo que ellos dicen. Entonces, ser autoritario como padre no está bien. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para no desalentarlos. Entonces, ese es el primer error en la crianza de los hijos, ser muy drásticos con ellos, ser muy autoritarios con ellos. Veamos el segundo error común en la crianza de los hijos. Y esto nos lleva al otro extremo, ¿no? De ser autoritarios, nos lleva a este papel donde los padres somos demasiado sobreprotectores de nuestros hijos, ¿no? Es como criarlos dentro de una burbuja y no queremos que nada los dañe a ellos, ¿no? Porque siempre los vemos como débiles, incapaces de enfrentar la vida y nosotros queremos protegerlos de todas esas cosas, ¿no? Por cierto, hay muchos padres sobreprotectores, ¿no? Si escuchas tú con cuidado, ¿no? A los padres que están empezando como padres, ¿no? Y teníamos, recuerdo que en un grupo de ESI donde una hermana estaba en el grupo y teníamos la reunión y ella no venía frecuentemente y cuando hablé con ella me decía es que tengo mi hijita y bueno, nuestras reuniones en la noche y a veces le puede dar el frío o no puedo traer su carrito o este otro o aquello, entonces ella necesitaba moverse con muchas cosas para tener a su bebé totalmente protegido de mucho frío, de mucho calor, de mucha molestia, de mucho ruido, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, era una persona muy centrada, estaba toda su maternidad, ¿no? Como mamá estaba centrada en su hijo, en su hijito. Y esto tampoco es bueno, hermanos. Ser sobreprotector no es bueno. Ahora, ¿qué es ser sobreprotector? Es intentar criar, ¿no? Eliminando el dolor, el fracaso, dificultades, incomodidad de la vida. El padre sobreprotector quiere evitar todas estas cosas en el andar de sus hijos. Opera o trabaja desde el ídolo de la seguridad y un miedo profundo a que sus hijos sufran, se equivoquen o experimenten el dolor del mundo. Ellos piensan que ser
buenos padres es protegerlos de cualquier cosa, ¿no? Que está fuera de su control que ellos tienen. Inclusive comida, ¿no? Hay papás que no les dejan comer nada afuera porque dicen, no, le puede hacer mal, yo tengo que preparar su comida, ¿no? Así me aseguro que lo que yo le estoy dando sea algo nutritivo, algo que esté bien limpio, así que nada de afuera, ¿no? Quieren evitar que sufra, se equivoque, experimente el dolor real que la vida trae sobre las personas. Los padres sobreprotectores quieren resolver todos los problemas del hijo, toman decisiones por él, muchas veces toman decisiones por él, ¿no? Inclusive cuando ya son capaces los niños de tomar sus propias decisiones, pero ellos quieren tomar sus decisiones para evitar, ¿no? Que ellos cometan errores o se frustren al no poder hacer, ¿no? Entonces se frustran, ellos quieren evitar cualquier cosa que traiga dolor o sufrimiento a sus hijos. ¿Cuál es el error en esto? ¿No? El error teológico. ¿Cuál es el error teológico en esto? El padre, cuando hace esto, intenta usurpar el lugar del Espíritu Santo y de la soberanía de Dios al intentar ser el salvador y escudo de su hijo. Le está impidiendo experimentar cómo Dios usa las pruebas y debilidades para moldear el carácter de sus hijos. Querer resolver todos sus problemas, evitar que enfrente consecuencias, tener miedo de que, bueno, cualquier cosa le haga sufrir, controlar todos los aspectos de su vida, ¿no? Criarlo dependiente emocionalmente de los padres, es querer usurpar el papel del Espíritu Santo. No está bien ser un padre tirano, ¿no? Un autoritario, pero tampoco pensar que sobreproteger es mejor. Un padre sobreprotector no está queriendo evitar angustias, conflictos, dolores, todo aquello que puede lastimar a sus hijos. Y eso no está bien. ¿Cómo va a afectar el corazón de sus hijos esto? Este tipo de crianza, ¿cómo los va a afectar? Los hijos nunca van a terminar de madurar, van a ser hijos inmaduros, van a depender emocionalmente de sus padres. Ellos no van a tomar la responsabilidad como algo serio en su propia vida. Probablemente tengan temor al fracaso y no van a querer empezar nada nuevo, ¿no? Y ellos van a tener poca confianza en la soberanía de Dios, porque siempre han vivido bajo el control y el cuidado de sus padres. Cuando ellos crecen, ellos buscan a alguien de quien depender. Puede ser de su jefe, de amigos, inclusive de su pareja. Ellos toda la vida van a querer depender de alguien, que alguien los sobreproteja, inclusive siendo adultos. Y también los niños, ¿no? También, como son sobreprotegidos, ellos van a utilizar esto de los padres para manipularlos, para conseguir cosas, porque saben que su padre no quiere que sufran, entonces ellos van a utilizar esto para conseguir cosas. Entonces, no es bueno ser un padre sobreprotector. Lo único que hacemos es dañar a nuestros hijos, ¿no? La sobreprotección también está muy ligado con esto de querer darles todo a los hijos. ¿Han visto en la serie El Chavo del Ocho? ¿No ve? Kiko es un niño sobreprotegido, ¿no? Su mamá está siempre para protegerle y darle todo lo que necesita porque quiere evitar que él sufra, quiere evitar que él se lastime, ella quiere hacer todo por él, ¿no? Es una ironía, lo que muestra en el Chavo del Ocho es una ironía de cómo los padres pueden llegar a ese punto. Y lo único que van a hacer con los hijos es
justamente criar hijos dependientes, que busquen también a alguien que los proteja, ¿no? Cuando sean adultos. La Biblia nos dice que es inevitable que nosotros vivamos en un mundo donde vamos a sufrir. Los padres olvidan que el sufrimiento también es una herramienta de Dios para formar el corazón. Los padres no son los salvadores de sus hijos, solo Cristo lo es, solo el Señor lo es. Al querer proteger a sus hijos de cualquier situación adversa, están tratando de ser los salvadores de sus hijos para darles la seguridad, pero olvidan que solo hay un Salvador y es Cristo, y que Dios utiliza todos los eventos en nuestra vida para formar nuestro carácter. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3, ¿no? Eso es lo que dice, que Dios utiliza, ¿no?, todos los eventos en nuestra vida. Dice Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dios utiliza las tribulaciones en nuestra vida justamente para hacernos crecer en nuestro carácter, ¿no? En las manos del Señor siempre tienen propósitos. Así que papás, no traten de sobreproteger a sus hijos. Dejen que ellos no interactúen con el mundo que les rodea, porque es el mundo donde ellos van a vivir. Nuestro mundo ha sido creado por Dios perfecto. Dios vio que la creación era bueno en gran manera, pero sabemos que el pecado ha afectado no solamente a Adán y Eva, sino las relaciones entre ellos, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y la mujer, entre Dios y el hombre, el pecado afectado. Así que vivimos en un mundo, ¿no?, que es difícil, ¿no? Es un mundo caído, donde todos enfrentamos, en diferente medida, enfrentamos dolor, preocupación, enfermamos y sufrimos muchas cosas. Así que no necesitas sobreprotegerlos de todo eso. No eres su Dios para ellos. No puedes jugar el papel del Espíritu Santo en la vida de ellos. Tienes que dejar que tus hijos crezcan en un mundo así tan difícil para ser formados en cuanto a su carácter. Dios utiliza estos medios. Vivimos en una época donde se caracteriza por la sobreprotección. Quienes son mis contemporáneos, ¿no? Es decir, personas de 50 años, saben que cuando éramos niños, como niños, nosotros íbamos solos a la escuela, desde el tercero de primaria, a comprar el pan o a hacer mandados, ¿no? Íbamos. Hoy es muy raro ver que los niños vayan solos, ¿no? Porque los padres siempre están ahí queriéndolos proteger y evitar que algo malo les pase. Los padres siempre están detrás de ellos y no dejan que ellos experimenten el mundo en el buen sentido de experimentar el mundo, ¿no? Los preparamos para vivir en esta vida con la mirada siempre en la eternidad, ¿no? Así los preparamos y ellos tienen que enfrentar las situaciones de la vida. No puedes hacer por ellos todo por ellos, ¿no? Sí, inclusive miren, el niño se cae, ¿no? Se cae y el padre autoritario es el que va y le castiga sobre la herida que se ha hecho, le castiga porque le dice, yo te he dicho que no corras, tú siempre andas corriendo y además eso no está bien, y le castiga, ¿no? Ahora el padre sobreprotector, cuando ve a su hijo que se ha caído,
no deja que se levante, él va a levantarlo rápido, lo abraza y le dice, macho, le dice, cariño, bueno, le quiere evitar que llore, quiere evitar todo esto, ¿no? A veces necesitamos dejar que se caen, ¿no? Y no es grave esto, dejar que ellos se pongan de pie, se levanten. Es bueno esperar, ¿no? Si no es grave la caída, es bueno esperar a que ellos se levanten, aunque han llorado y todo, se levanten, pero ellos mismos hagan esto, ¿no? Y no correr rápido detrás de ellos. A veces necesitamos solamente mirar, ¿no? Y dejar que ellos se levanten llorando, no sé, pero ellos se pongan en pie. ¿No? Dios quiere que todos nosotros en este mundo experimentemos situaciones difíciles que van a forjar nuestro carácter. Las tribulaciones producen paciencia, están formando nuestro carácter. La paciencia prueba, es una prueba, ¿no? En nuestra vida, y esto siempre nos hace mirar con esperanza, ¿no? Un día de que Dios va a redimir nuestro mundo. Hemos visto dos errores comunes en la crianza. Vayamos a ver el tercero, ¿no? Padres permisivos, ¿no? Si los autoritarios ponen un montón de reglas que deben cumplir los hijos, o los sobreprotectores no quieren que ellos experimenten dolor en el mundo, hay padres muy permisivos, ¿no? Tanto que sus hijos son los que determinan qué se va a hacer. Ellos permiten esto, ¿no? Que ellos hagan lo que bien creen que es bueno hacer, ¿no? Y a veces esto de la permisividad está disfrazada de amor, cuando en el fondo es la comodidad del padre de no tener que enfrentar estas situaciones difíciles, ¿no? Con sus hijos, de tener que corregirlos o de tener que hablar con ellos. A veces quieren evitar todo esto y dejan que ellos hagan lo que quieren, ¿no? Es muy común escuchar, es que niños son, ya van a crecer y se van a dar cuenta. Lo único que se van a dar cuenta estos niños que tienen padres permisivos es que ellos pueden hacer lo que quieren. En su casa, en el colegio o afuera, o donde estén, ellos lo único que se van a dar cuenta es que pueden hacer lo que quieren, que no hay límites, que no hay una autoridad o una regla. Eso es lo único que se van a dar cuenta. Pero los padres permisivos no quieren enfrentar estas situaciones, así que les dejan hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es ser permisivo? Es una crianza sin límites claros, ni corrección consistente. Se les permite hacer todo e intentan darles todo. En este tipo de crianza está dominado, ¿no? Por el miedo al conflicto. No se quiere enfrentar el conflicto. La necesidad de aprobación de su hijo o el deseo egoísta de mantener su propia comodidad pasa a cualquier precio, hace que los padres permisivos no quieran corregir a sus hijos y dejan que los niños decidan qué quieren hacer, ¿no? Es, es como decirle, ¿no? A tu hijito, ¿qué quieres comer, hijito? ¿Un kilo de helado o una buena ensalada nutritiva que tenga muchas verduras y muchas cosas que son buenas para ti, pero ¿qué quieres comer? Seguro que los hijos van a elegir el helado, pero los papás estamos justamente para dar dirección, estamos justamente para orientar, y con la autoridad que Dios nos ha dado, una autoridad sana, dirigirlos. No podemos estar pidiéndoles que escojan qué quieren comer. Como papás sabemos qué es lo mejor para ellos, o deberíamos saber qué es lo mejor para ellos, pero como a veces no queremos enfrentar la rabieta, ¿no? Verduras, como yo no quiero esto no me gusta, y además eso no me hace bien, y la pelea, el llanto, como los papás no quieren enfrentar esto,
bueno, el kilo de helado es mejor porque va a comer tranquilito y feliz y nadie va a pelear en la mesa. Pero eso no está bien. Siempre no tener límites claros, ¿no? Eso siempre va a traernos problemas. Entonces, ¿cuál es el error teológico aquí, en esta crianza? El error es que presentan un concepto deformado del amor de Dios, ¿no? Dios es amor. Entonces, al presentarnos como amorosos y sin poner límites, sin nada, estamos mostrándole que Dios es así, ¿no? Un concepto deformado del amor de Dios. Al eliminar la disciplina y la justicia, ocultan al hijo la realidad del pecado y su necesidad absoluta de arrepentimiento y de un Salvador. ¿Cómo va a saber que ha pecado contra sus papás o ha sido desobediente? ¿Cómo un niño va a saber eso? Si no pones tus reglas, no que ellos puedan cumplir, no reglas que no se puedan cumplir, no reglas fáciles de recordar y que ellos puedan cumplir. Si no hay un límite en cuanto a esto, ¿cómo él va a sentir la necesidad de buscar arrepentimiento y un Salvador? Si él piensa que todo lo que hace es bueno y el Padre no pone ningún límite, les permite hacer lo que ellos quieren, ¿cómo ellos van a entender cuando sean jóvenes que son pecadores y que necesitan arrepentimiento y un Salvador? ¿No? En este tipo de crianza no se ejercita ningún tipo de control sobre los hijos. Los padres no están dispuestos a cambiar su manera de vivir, su estilo de vida, para compartirlo con sus hijos, ¿no? Muchos padres permisivos no solamente están permitiendo por amor a sus hijos, sino porque en realidad lo que más aman es su propio bienestar, su propia libertad de no dejar que estas cosas les quiten el humor o puedan traer un día amargo en sus vidas. Generalmente los padres permisivos son padres que dejan a sus hijos al cuidado de sus abuelos, ¿no? Estos padres permisivos quieren ser amigos de sus hijos, ¿no? En lugar de ser padres, ellos quieren ser amigos. Y muchos de ellos utilizan los regalos para compensar su ausencia o para amoldar la conducta de sus hijos. Esto obviamente va a afectar el corazón de ellos, ¿no? Porque están criando hijos egocéntricos al creer que el entorno, todo el entorno donde ellos crecen, deben seguir sus deseos. El hijo va a desarrollar una baja tolerancia a la frustración, va a tener dificultades de autocontrol y un corazón insaciable, ¿no? Que cree que el mundo existe para servirle. Ellos van a pensar que todas las cosas caen del cielo y no van a sentir la necesidad de un esfuerzo para conseguir algo. ¿No? Los niños que son criados en hogares así, ellos no piden cosas, ellos exigen cosas. No piden por favor, ellos exigen las cosas, porque los padres les han permitido vivir de esta manera. Muchos papás permisivos son los que utilizan frases como mi muñequito, mi chiquita, mi amorcito, incluso cuando les regañan, cuando han hecho algo malo, les dicen, no, mi princesita, ¿por qué te has portado así? Sabes, princesa, que yo te quiero mucho y no debes portarte de esta manera porque haces doler mi corazón. Inclusive en la manera como llaman la atención, son así los padres permisivos. Están denotando que hay un vacío de autoridad ahí, ¿no? Están denotando que no importa lo que hagan, ellos, si está bien o está mal, no importa eso, su amor por ellos es más grande, ¿no? Y mi príncipe, mi rey, no, repite conmigo, tú eres un ganador, eres un rey, eres alguien que merece todo en esta vida, repite conmigo.
los están convenciendo, ¿no? De algo que no es realidad, ¿no? Pero es que ellos están dejando que ellos crezcan de una manera en que su voluntad de ellos es más importante que la voluntad del Padre, de sus padres o la voluntad del Señor. ¿Cuál es el enfoque bíblico? Saben, la Biblia enseña que un niño necesita dirección. No puedes no puedes permitir que él haga lo que desea hacer. Un niño necesita dirección, porque el corazón humano es pecador desde la caída. La permisividad no es amor bíblico. Muchas veces es comodidad o temor de los padres por enfrentar un conflicto bíblico. Entonces no está bien delante del Señor. Proverbios 29:15 dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Obviamente, porque él va a mostrar, como les decía, en un momento en que no va a pedir por favor, él va a exigir, y cuando no le des, se va a enojar, porque así le has criado. Tú has permitido que él determine a qué hora debe dormir, a qué hora debe levantarse, cuándo puede hacer su tarea, qué comida comer, tú le has permitido. Has sido permisivo porque no has puesto reglas claras. Y es triste ver en muchos hogares que son los niños quienes determinan, ¿no? Ya ahora los horarios de los padres. Antes los padres eran quienes, bueno, tenían horarios, ¿no? Recuerdo que en nuestros primeros años con nuestra hija, Alicia y yo entonces trabajábamos, ¿no? Y mi suegra, bueno, nos ayudaba cuidando a nuestra hija Rosita, ¿no? Rosemary. Pero algo interesante que mi suegra hacía, ¿no? Ella había establecido el horario de cuándo ella debería dormir. Así que antes de que sea su horario de dormir, mi suegra la bañaba, le cambiaba y luego la envolvía bien como antes envolvían, ¿no? A los niños, no los dejaban así libres como ahora los dejamos, ¿no? Antes los envolvían bien fajados y ya porque están recién bañados, frescos, les envolvían, le daba su leche y le dejaba ahí y se dormía. Y esto todos los días, entonces ella podía hacer lo que tenía que hacer. Entonces ella estaba poniendo, ¿no? Poniendo las reglas de cómo va a funcionar. Pero hoy en día, muchos de los niños no tienen un horario ya establecido de dormir. Duermen cuando quieren hacerlo. Los papás hemos llegado a un punto de permisividad que ya no tenemos orden en esto. Si desde niños nosotros pusiéramos el orden, ¿no? Sin ser autoritarios, ¿no? Un orden justo como el Señor manda, seguro que habría horarios que ya conocen nuestros hijos. Pero así es nuestra sociedad ahora, cada vez más permisible. Por eso tenemos problemas de autoridad. Por eso los niños no respetan a sus maestros, no respetan a las autoridades y menos, bueno, a los padres tampoco los respetan. Hay un cuarto error común en la crianza de los hijos, y esto tiene que ver con la inconsistencia, ¿no? ¿Qué es inconsistencia? ¿Qué es esto? ¿Qué es ser padres inconsistentes? ¿No? Inconsistencia es cambiar constantemente las reglas y disciplina y expectativas, ¿no? Un padre inconsistente, bueno, dice una cosa hoy, pero mañana puede cambiar, ¿no? Si ha dicho, bueno, a partir de ahora los niños tienen que dormir a las 8:30, ellos ya tienen que estar en su cama durmiendo, esa es nuestra regla en el hogar, así va a ser, pero resulta que mañana, bueno, como el papá ha estado viendo un partido importante, la final de la Champions, y él es en ese horario, entonces él no puede perderse esto,
no va a tener el tiempo para llevar a sus niños a su cuarto, leerles y hacerles dormir porque se va a perder los goles de la Champions. Él dice, ya desde mañana, ¿no? Pueden quedarse, por hoy pueden quedarse hasta las 10, ¿no? Cuando va a acabar el partido, después ya vamos a dormir, ¿no? Y bueno, después intentando otra vez volver al horario, cambiando, así, la inconsistencia es eso, ¿no? Cambiar constantemente reglas, disciplina y expectativas. Los padres carecen de convicciones firmes, arraigadas en la palabra. Su crianza está dictada por su estado de ánimo. Está muy feliz, ¿no? Su equipo está ganando, está muy feliz. Los niños pueden estar hasta las 11. O tal vez está muy enojado por los niveles de estrés y por las cosas que han pasado en el día, que a las 7 los quiere mandar a la cama, enojado, ¿no? Entonces, padres inconsistentes, ¿no? Probablemente los hay muchos que cambian constantemente las reglas en el hogar, ¿no? Y no han fijado algo que los chicos deberían saber, ¿no? Eh, los padres, ¿cuál es el error en esto, el error teológico en esto? En los padres inconsistentes. Ellos desfiguran el carácter de Dios también, así como los padres permisivos desfiguran el amor de Dios, el inconsistente desfigura el carácter de Dios, porque Dios no es así. Dios no anda cambiando de acuerdo a su estado de ánimo. Dios es firme en todo lo que Él ha dicho. En lugar de reflejar a un Padre Celestial fiel, constante, que es una roca firme, ¿no? Una muestra de autoridad estable, ¿no? Nosotros reflejamos también en nuestra propia vida, estamos reflejando esto, ¿no? De una falta de inestabilidad en nuestra autoridad, ¿no? O una autoridad caprichosa, ¿no? Impredecible, no sabes cómo va a reaccionar. Los padres que son inconsistentes, generalmente ellos, como les decía, un día van a estar felices, van a permitir muchas cosas, otro día de un grito van a querer hacer callar a todos, van a cambiar las reglas constantemente, ¿no? Inclusive en el castigo, ¿no? Hoy se castiga algo, digamos como echar la leche en la mesa, porque el niño está jugando, y lo castigas, ¿no? Y mañana que tú estás feliz, el niño echa, tal vez la mamá quiere castigarle y dice, no, déjale nomás, todos echan la leche, además, déjale, ¿no? Es inconsistente. Un día, ¿no? Él puede decir, saltar en la cama no está bien, van a destrozar el colchón, no lo hagan, la cama es para dormir, ¿no? Un día se puede ser muy consistente en esto, pero luego, otro día, ve a los niños saltar y no dice nada y dice, wow, qué lindo, mis hijos, qué tan alto ellos saltan. Un día él dice que a los niños mentir es malo, no debes mentir. Pero otro día probablemente es el primero en decirle, le vas a decir a tu profesor que no había luz, por eso no has hecho la tarea. Y el niño no ha hecho la tarea porque, bueno, el papá no ha tenido ganas ni tiempo de ayudarle y no han podido hacer la tarea. O comprar el material que necesitaba comprar, que le ha estado diciendo necesito esto y él no ha comprado, entonces le dice, bueno, le vas a decir a tu profesor que no había luz en la casa y no has podido hacer tu tarea, ¿no? Un día mentir es malo, otro día la mentira justifica algo que consideran que puede salvarle de una mala nota o de un castigo. Entonces, el padre inconsistente hoy castiga algo, mañana no. También los padres inconsistentes pueden contradecirse en lo que han determinado. El padre dice sí, ¿no? Y la madre dice no. Son reglas totalmente opuestas entre los padres en su comportamiento, ¿no? La disciplina en el hogar de padres inconsistentes está de acuerdo al estado emocional, ¿no? Puede, por la misma cosa,
puede matarte a palos, pero por la misma cosa es capaz de premiarte, ¿no? Entonces la inconsistencia es tan pecaminosa, ¿no? Por eso les decía, esto desfigura el carácter de Dios, porque Dios no es así. Dios como Padre es totalmente consistente y firme en lo que Dios ha dicho. No es una autoridad inestable o caprichosa, impredecible, no podemos esperar eso de Dios. Dios es firme en lo que Él ha dicho. ¿Cómo va a afectar el corazón de los hijos, donde los padres son inconsistentes? Los niños no van a poder discernir apropiadamente lo que es correcto o lo que es incorrecto, por el cambio que los papás tienen en cuanto a sus reglas, sino que los niños van a responder mirando el estado de ánimo de sus padres para sobrevivir a la inestabilidad de su hogar. Van a estar confundidos moralmente y quizás inclusive ellos que uh, son más vivos para notar esto, van a manipular esto, van a utilizar esto para manipular al padre que dice sí y al padre que dice no, ellos van a utilizar para manipular. Los hijos crecen, ¿no? Probando los límites, ya que no saben cómo va a reaccionar frente a cierta conducta, entonces ellos crecen probando estos límites. Tratan de manipular las emociones, se dan cuenta que el adulto puede arrancar, que pueden arrancarle un sí al adulto. No toman en serio, no van a tomar en serio la autoridad, ¿no? Y muchas veces la inconsistencia muestra falta de unidad en el matrimonio, muestra que emocionalmente los padres no estaban listos para ser papás, ¿no? Y que si esto pasa como padres, sus convicciones bíblicas también no van a ser constantes. Probablemente un tiempo en la iglesia muy animados para servir y otro tiempo desaparecidos, desanimados. Un tiempo dando hasta el último centavo y otro tiempo sin querer dar nada, ¿no? Entonces, esto también se va a reflejar en su relación con los hermanos en la iglesia y delante de Dios. ¿Cuál es el principio bíblico en medio de esto? La Biblia enseña que la disciplina debe ser clara, inmediata, justa y constante, ¿no? Es decir, no podemos cambiar reglas, tenemos que respetar reglas. Por eso siempre recomendamos que en el hogar con niños pequeños tengamos reglas claras que puedan cumplirse, pocas, no un montón de reglas que no se van a acordar, pocas, claras y que puedan cumplirse, ¿no? Y que también como padres recordemos claramente, ¿no? Y cuando disciplinamos, hemos hablado mucho de esto, debe ser, ¿no?, sobre el tema inmediato, debe ser una disciplina justa y constante. Sobre el mismo asunto, la misma disciplina, ¿no? Tenemos que ser constantes, no podemos cambiar esto. Dios es constante en su carácter y los padres deben reflejar esta misma estabilidad. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Entonces, en esto se muestra el ser padres inconstantes, un doble ánimo. Su respuesta depende de su estado de ánimo, ¿no? Su disciplina va a depender de su estado de ánimo. Las reglas no van a ser claras dentro del hogar. Y eso es terrible, ¿no? Por eso es que en todos sus caminos, no solamente como padres, trabajadores, como creyentes, ellos van a ser inconstantes porque, bueno, esto es lo que están mostrando en su propia vida. Finalmente, algo que tenemos que recordar en estos errores comunes de crianza es que, hermanos, no autoritarismo ni permisividad, ¿no? Parecen dos extremos y son dos extremos, ni lo uno ni lo otro, sino una autoridad amorosa
disciplina con gracia, dirección del corazón, y en todo esto necesitamos aplicar el Evangelio diariamente en nuestra propia vida y en la vida de nuestros hijos. La meta de la crianza no es hijos perfectos, alejados del dolor y felices. No es la meta de la crianza. La meta de la crianza es que conozcan que son pecadores, que entiendan la gracia de Dios y aprendan a vivir bajo el señorío de Cristo. Al someterse a sus padres, ellos aprendan a vivir bajo el señorío de Cristo. Y algo que nunca tenemos que olvidar, papás, es que la conducta siempre es una manifestación del corazón, de algo más profundo que hay en el corazón. ¿Recuerdan la historia de Eli y sus hijos, Ofni y Fines? Porque ellos son personas que están aprovechándose de las ofrendas, tomando lo mejor. ¿Por qué cuando hay la batalla ellos toman el arca como si fuera un amuleto y lo llevan a la batalla y pierden allí el arca del Señor? ¿Por qué? Su conducta refleja algo del corazón. Siempre la conducta está mostrando algo más profundo de nuestro corazón. Y los padres, en ese sentido, somos instrumentos en las manos del Redentor para ayudar, ¿no?, a criar de una manera bíblica a nuestros hijos. Y en todo esto necesitamos, hermanos, la gracia de Dios en nuestra vida. No debemos dejar de orar, no debemos dejar de depender del Señor. No porque esto va a permitirnos tener hijos bien portados, no, sino porque sabemos que ellos son tan pecadores como nosotros y necesitamos su gracia en nuestra vida para ayudarnos a ser padres que honren a Dios. ¿Recuerdan? No, paternidad también es un llamado a glorificar a Dios, y la manera como glorificamos a Dios es siendo padres no bíblicos, que nos conducimos con toda sabiduría y en dependencia del Señor. Bueno, eso es lo que tenía que compartir con ustedes en cuanto a los 4 errores comunes en la crianza. Podemos pasar a un tiempo de preguntas. Sí, Pastor, muchas gracias por el tema, bastante interesante, ¿no? Es bastantes cosas que ha aclarado también, creo yo, en la crianza para muchos padres de nuestra congregación también, que la mayoría también son, ¿no?, padres de niños pequeños, de niños aún de 1, 2, 3 años, que es un poco, tal vez podría ser tal vez un poco complicado poder manejarlos, pero creo que nos ha dado un panorama más amplio para poder mejorar, ¿no?, nuestra crianza día a día. Si algún hermano tuviera preguntas, por favor nos hicieran saber o pueden escribirlo también en el chat para que podamos absolverlas. Creo que estaba bastante claro la, la ponencia el día de hoy. Bien, bueno, algo tal vez, justo el hermano David, a ver si, adelante hermano David. Gracias, hermana. Pastor, buenas noches. Le agradecemos, ¿no?, por la exposición. Creo que nos hemos sentido, considero, ¿no?, que nos hemos sentido identificados en alguna de estas formas de crianza, ¿no? Siendo autoritarios o permisivos o sobreprotectores.
Eh, Mi pregunta iba, pastor, tendríamos que encontrar un momento, un tiempo entre papá y mamá para hablar sobre este tema, porque una realidad que pasa también a los padres es que, por un lado, o bien mamá estás durante el día con los niños, con los hijos, y un papá que por el trabajo, y entonces llega de un tiempo, o llega después de varias horas, y entonces eh, la mamá ha tenido una forma de crianza en las horas de la mañana, pero en la noche de pronto viene un padre más permisivo y entonces, y ahí, y así va a ir pasando los días y los meses en que papá tiene un horario distinto y mamá tiene un horario distinto, pero nunca hemos encontrado un tiempo para hablar sobre este tema. Entonces, pregunto, ¿no? Entonces, ¿tendríamos que encontrar un tiempo para hablar esta forma de crianza de nuestros hijos, ¿no? Y tendría que ser oportuno, pastor, y si nos podría compartir cómo podríamos lograrlo o hacerlo, le agradecería mucho, pastor. Muchas gracias. Has tocado un tema que de verdad es una problemática dentro del hogar, ¿no? Es cierto que las mamás, por el tiempo que pasan con los hijos, son un poco más protectoras y permisivas, y los papás son vistos como los autoritarios, ¿no? Y eso no está bien, porque eso está reflejando una crianza inconstante, ¿no? Porque no hay reglas claras, parece que no hay la figura de autoridad en la familia, ¿no? Entonces eso no está bien. Ciertamente hay que hablar, hay que sentarse, ¿no? Muchas de nuestras conversaciones con Alicia como padres se han dado, ¿no? En la noche después de que nuestros hijos, ellos se han ido a dormir. Nosotros podíamos hablar un poco de cómo hemos actuado ese día, qué teníamos que hacer frente a algunas conductas. Nuestros hijos, ellos dormían a las 8:30, ¿no? Desde que llegamos al Perú, entraban a las 7:30 de la mañana. Eso significaba que teníamos que levantarnos como a las 6 para ¿no? Su lonchera y luego llevarles. Entonces, para que ellos despierten 6 de la mañana, teníamos que fijar un horario para que ellos duerman, porque si no era una batalla de todas las mañanas, ¿no? De levantarte, no quiere levantarse, ahora hay que estar corriendo, ahora no va a desayunar bien. Entonces teníamos que hablar con Alicia y fijar un horario para que ellos duerman. Ellos dormían 8:30. Al principio ha sido muy difícil para ellos porque no estaban acostumbrados, ¿no? Pero nosotros nos habíamos puesto de acuerdo y hemos dicho, no, ellos tienen que dormir a esa hora, así que los llevábamos a su cuarto, Alicia les leía, orábamos con ellos y los dejábamos en su cuarto. Así que la luz estaba apagada, no podía estar prendida la luz, estaba apagada la luz, 8:30 ellos tenían que estar durmiendo. Bueno, obviamente los primeros días ellos nos han confesado que no dormían, que no podían dormir, pero no podían levantarse de la cama ni prender la luz. Ellos tenían que estar así. Entonces, obviamente al principio era despiertos hasta que les llegue el sueño, pero conforme ha pasado los días, ¿no? Nosotros hemos tratado de ser constantes. Ambos habíamos acordado que esa es nuestra primera regla en casa. Los deben dormir 8:30, ¿no? Habíamos puesto de acuerdo. Y entonces fuimos constantes hasta que se volvió un hábito. Así que ellos, 8:15 de la noche, y a mi hijo menor, Andrés, estaba así casi ya, ¿no? Mientras se lavaba los dientes y le leíamos y orábamos con ellos, Andrés así ya estaba, 8:30, ya ellos dormían, ¿no? Y esto nos permitía a nosotros tener por lo menos una hora entre Alice y yo, antes de ir a dormir, de hablar un poco,
de conversar un poco entre ambos, ¿no? Mientras terminábamos de arreglar algunas cosas, podíamos conversar. Esto es lo que a veces los papás no tienen. Sé que el papá trabaja, casi todo el tiempo está afuera, la mayor parte del tiempo está afuera, la mamá, si no trabaja, está en la casa, y bueno, es algo que no hacemos frecuentemente, porque en la noche los chicos todavía están despiertos y todavía con ellos tareas a esa hora y cosas, ¿no? Y casi todos están haciendo dormir a la misma hora, entonces no hay tiempo para conversar. Entonces, les haría bien, hermano David, ponerse de acuerdo en cuanto a esto, ¿no? Y ver una manera de que ustedes, tú y tu esposa, tengan un tiempo en el que puedan hablar sobre sus hijos, la manera como pueden ustedes corregir, poner algunas reglas básicas, como les hemos dicho, reglas medibles y básicas que ellos puedan recordar desde niños pequeños, ¿no? Como recoger, si juegan, volver a poner todos los juguetes en el lugar de donde han sacado, una regla bien básica, ¿no? Dormir al horario establecido, comer lo que hay en la mesa, lo que se pone en la mesa, comer sin protestar, ¿no? Entonces, poner algunas reglas básicas, ¿no? Como, no sé, 3, 2, 4 reglas, pero básicas desde pequeñitos que ellos recuerden, y como papás, ¿no? Ellos hablar, ¿no? Hablar y hacerles cumplir, y hablar como papás, tener un tiempo en el que cuando ellos están durmiendo, como papás, sentarse, orar y hablar de esto, ¿no? De tomar decisiones también, ¿no? Tienen que ponerse de acuerdo también en las decisiones en cuanto a permisos, ¿no? Nuestros hijos, bueno, ellos querían, digamos, hacer algo o ver algo, entonces le escribían a mi esposa, y mi esposa les decía, voy a hablar con su papá, y vamos a hablar con su papá para ver si les damos o no permiso. Me escribían a mí, ¿no? Cuando teníamos celulares, ¿no? Hasta ahora, los que viven en La Paz, ¿no? Me escriben porque cada 2 semanas, 3 semanas, a veces mis hijos quieren ir con su primo a tener 2 horas a jugar un juego en internet, 2 horas, ¿no? Y ellos me escriben y nos dicen, ¿no? Podemos ir con nuestro primo a jugar. Ellos viven allá, podían hacerlo, ¿no? Y no nos enteraríamos, pero ellos nos escriben, ¿no? Y me escribe, me dice, pa, podemos ir con mi primo, él tiene tiempo esta semana, este día, 2 horas. Yo le digo, voy a hablar con su mamá para ver si también él está de acuerdo, entonces te voy a escribir, ¿no? Y cuando le escriben a mi esposa y no a mí, porque tal vez yo no estoy atento, Alicia les dice lo mismo, voy a hablar con su papá y vamos a ver si está bien, si no hay tareas, entonces voy a hablar con él y les respondemos. Antes de responder de manera unilateral a algo que ellos nos han pedido, les hemos enseñado que tenemos que hablar nosotros antes sobre eso, ¿no? Porque si no hablamos, ellos se van a dar cuenta que pueden manipularnos a nosotros. Y si ellos intentan manipularnos en algo, digamos, me han dicho a mí, yo he dicho no, entonces van donde su mamá, no, ellos ya nos están manipulando y eso es pecado. Es pecado. No podemos pasar por alto. Tenemos que hablar con ellos y decirles, saben, no está bien lo que están haciendo, porque están manipulándonos. Y al hacer esto, están poniéndonos el uno contra el otro. Si yo he dicho sí o he dicho no, y van donde su mamá para arrancar un sí, ellos están pecando porque nos están poniendo el uno contra el otro. Nos están separando, ¿no? Y eso no está bien, ya eso es un pecado que tenemos que hacerles entender a ellos, ¿no? Pero también como papás necesitamos hablar, ¿no? Y nuestra regla era, los dos tenemos que saber el permiso que vamos a dar, tenemos que ponernos de acuerdo. Les decíamos, vamos a hablar y les vamos a decir cuál es nuestra decisión. Como papá yo podía tomar la decisión, pero no está bien, tengo que hablar con Alicia, es la ayuda que yo necesito en mi vida para también ayudarme a tomar decisiones. Entonces, hablar juntos
les va a ayudar mucho acerca de cómo deben responder frente a situaciones, ¿no? Y es bueno que hayas tocado esto, hermano David, ¿no? Hablen como papás, no se dividan. Los hijos no pueden ser el medio para dividirse. Son ustedes un equipo. Dios los ha llamado los dos para que los dos vean como uno puedan ustedes trabajar en la vida de sus hijos. Ellos tienen que ver que ustedes son uno y que tratar de dividirlos en decisiones, ellos tienen que entender que es un pecado contra Dios, porque están fomentando división, están empujando a la división, ¿no? Ellos tienen que entender que ustedes son un equipo, son uno, ¿ya? Gracias, hermano David, por esa pregunta. Bien, gracias, Pastor Edwin, por la aclaración. Creo que queda mucho más claro toda esa parte, ¿no? De la comunicación de los padres, ¿no? Antes de tomar decisiones sobre el actuar de los hijos, ¿no? Tenemos otra pregunta que también por interno me están indicando. Dice, ¿no? Si he identificado que tuve una crianza autoritaria e inconsciente, inconsistente, perdón, ¿qué podría hacer para no repetir los mismos errores con mis hijos? Probablemente, y has notado esto en tu propia conducta hacia tus hijos, has notado esto, porque se replica, ¿no? Es irónico, pero lo que más odiamos, ¿no? En cuanto a una crianza que hemos tenido, terminamos replicando esto en nuestra propia familia. Lo que hemos odiado, terminamos haciéndolo y probablemente ya estás notando esto, ¿no? Y esto es un pecado contra Dios. Como les he dicho, mostrar demasiado amor está mostrando un amor deformado de Dios. Ser autoritario está mostrando el carácter de Dios también deformado, entonces ya es un pecado. Y si has notado esto, la Biblia dice que si hemos pecado contra Dios, la Biblia dice que tenemos abogado y que podemos ir delante de Dios arrepentidos de esto, confesando esto, ¿no? Es bueno decir, Dios, ¿no? Yo reconozco que he caído en este patrón que tanto me ha afectado, ¿no? Reconozco que he caído en este patrón. Entonces, te pido perdón porque sé que es un pecado, ¿no? Algunas personas tienden a culpar a sus padres y decir, no, él tiene la culpa de que yo sea así. Mi papá era así, por eso soy yo así. Lo único que están haciendo con esto es poner la culpa en alguien más y no en nosotros. Nosotros somos responsables. Puede ser que hayamos recibido una educación muy difícil, muy autoritaria. Creo que ese ha sido el patrón común de de la generación anterior. Creo que ha sido el patrón común, autoritarismo, ¿no? Pero si yo he sido autoritario, debo reconocer que esto es un pecado contra Dios, ¿no? Entonces debo arrepentirme, ¿no? Lo primero que hacemos es reconocer delante de Dios que esto que estoy haciendo es mi pecado, han sido mis propias decisiones. Yo he pecado de esta manera contra Dios. Entonces voy donde Él arrepentido y le pido que me perdone, pero también le pido que Él me ayude a salir de este patrón. La manera como cambiamos, ¿no? O el principio, el primer paso cuando cambiamos es reconocer en qué estamos fallando. Y si reconocemos en qué estamos fallando, ¿no? Entonces el primer paso para el cambio es en ese momento cuando más deben orar y hablar con su esposo, con su esposa, para hablar sobre esto y decir qué es lo mejor que debemos hacer en esto ahora, ¿no? Hemos hecho mal en estas cosas, ¿no? Si has sido un papá muy autoritario, que has llegado inclusive a lastimar físicamente a tu hijo, ¿no? O le has insultado, le has dicho cosas que no estaban bien, sabes, es bueno ir a hablar con ellos. Si son adultos, si son jóvenes o adolescentes,
¿no? Sentarse con ellos y decirles honestamente, yo reconozco que mi dirección como papá en esto ha sido de alguien autoritario y he pecado contra ti de esta manera y me arrepiento de eso, y yo te pido perdón por esto. No es bueno arreglar, es que si solo pensamos que, bueno, ahora yo sé qué es lo mejor, voy a cambiar, no, y no he hablado con mi hijo que ya es adolescente, que el que se da cuenta ya, no he hablado sobre esto, y yo le digo, sabes, yo voy a cambiar y vamos a hacer nuevo desde ahora, vamos a hacer de esta manera, probablemente él no va a creer esto, no va a creer. No, primero tenemos que arreglar con él porque hemos pecado contra él y decirle, yo he pecado de esta manera contra ti y yo te pido perdón, yo quiero ser un papá que honre a Dios y quiero hacerlo mejor. Entonces, yo quiero pedirte que tengas paciencia y confíes en mi liderazgo, ¿no? Hay que hablar esto delante de Dios, pero también delante de las personas a quienes hemos afectado, ¿no? Si yo como esposo he sido autoritario, no solamente con mis hijos, sino con mi esposa en mi trato, y reconozco que lo que he hecho está mal, no es un error, es un pecado contra Dios. Arreglo esto con Dios, pero me siento con Alicia y le digo, Alicia, reconozco que yo he pecado contra ti en esto y de esta manera yo he pecado contra ti y seguramente te he lastimado, yo te pido perdón por esto. Hay que arreglar estas cuentas, no se van a olvidar simplemente, hay que arreglar y juntos empezar a darle una nueva dirección. Bien, gracias, Pastor, por la aclaración también. Tenemos otra pregunta que indica, ¿cómo saber que mi hijo me obedece por obediencia o respeto y no por miedo a la llamada de atención o castigo? ¿Puedes, por favor, repetirme la pregunta? Sí, dice, ¿cómo saber que mi hijo me obedece por obediencia o respeto y no por miedo a la llamada de atención o castigo? Eh, una manera de que puedas ver esto en tus hijos es cuando, cuando no los estás viendo, o sea, cuando ellos creen que tu mirada está lejos de lo que ellos están haciendo, ¿no? Ellos van a sentir la libertad de hacer lo que quieren, ¿no? Entonces, tú te vas a dar cuenta ahí que si en tu ausencia ellos te están obedeciendo porque te aman, o solamente porque ellos tienen miedo. Tú puedes darte cuenta en esto, en sus acciones cuando tú no estás, ¿no? Te vas a dar cuenta. Eh, con mis hijos, ¿no? Ya les dije, ellos no son perfectos, tienen muchas batallas, muchas luchas, ¿no? Con pecado, no son perfectos, pero algo que notábamos en ellos, por ejemplo, nosotros los días en Huánuco, cuando ellos todavía eran pequeños, nosotros teníamos una reunión de ESI de mujeres los días sábado a las 7 de la mañana, ¿no? 7 a 9 de la mañana nos reuníamos con hermanas de varias iglesias, un grupo de mujeres. Nosotros salíamos así, 6:30, menos cuarto salíamos, y antes de salir, como nuestros hijos se levantaban toda la semana temprano, sábado también se levantaban temprano, ¿no? Entonces les decíamos, bueno, Rosita, nuestra hija mayor, ella está a cargo, les decíamos, ¿no? En nuestra ausencia, ella es la mayor y José y Andrés le deben a ella respeto y obediencia, ¿no? Van a desayunar, ella va a preparar el desayuno y ya saben, tienen que limpiar su cuarto, barrer su cuarto y bueno, la sala también tienen que barrer y limpiar, ¿no? Ese es el trabajo de ustedes hoy, ¿no? Entonces, nosotros nos íbamos al grupo ESI. Después del ESI íbamos al mercado a hacer nuestras compras. Entonces, ellos como a las 9:30, 10 a veces, saben escribirnos, ¿no?
y saben decirnos, Pa, Rosita sabe escribirnos, ¿no? Porque él estaba a cargo. Podemos ver televisión, hemos acabado ya de limpiar, hemos ya limpiado nuestros cuartos, está barrido, ya está ordenado, hemos acabado todo lo que nos han dicho, podemos ver TV, nos decían, ¿no? Y bueno, han cumplido, ¿no? Y es sábado y les decíamos, bueno, pueden ver solo 2 horas hasta que nosotros lleguemos, pero pueden ver este canal o este canal, ningún otro más, ¿no? Les escribíamos eso, ¿no? Y bueno, nosotros comprábamos en el mercado y luego regresábamos y si habíamos demorado más de 2 horas, bueno, el televisor estaba apagado, pero si estaba dentro de las 2 horas, estaba todavía prendido, ¿no? Nos dábamos cuenta que ellos nos obedecían porque nos aman, no porque es por temor o porque había algún castigo. De la misma manera, creo que pueden notar ustedes, si ellos los obedecen porque los aman, ¿no? Ellos van a seguir haciendo lo que les has dicho, aún si ustedes no los ven, ¿no? Aún si no los ven, ellos van a seguir haciendo lo que les han dicho ustedes que hagan. Pero cuando ustedes no están, ellos se alocan y dicen, no, mira, el Andrés ha hecho esto, mami, el José no ha hecho esto, ha hecho aquello, tú has dicho que hagan eso, pero no han hecho, te das cuenta que ellos solo lo están haciendo por conveniencia, no necesariamente también temor, sino conveniencia, son hipócritas, nos muestran una cara de su conducta, pero están siendo hipócritas, ¿no? Y hay que hablar con ellos sobre esto. Alicia hace rato está golpeando para decir algo. Sí. Una de las cosas que te ayuda a saber que no es temor, sino respeto, es la forma en que tienes trato diario con ellos, ¿no? Mi papá era un hombre que no ha tenido familia hasta que se ha casado con mi mamá. Ha vivido solo desde los 7 años, entonces le costaba mucho trabajo mostrar amor. Nosotros éramos 5 y le costaba mucho trabajo mostrar amor, pero el Señor ha sido bueno con nuestras vidas, con Edwin y conmigo, porque a pesar de que tenemos, digamos, un antecedente en nuestra vida que no es de creyentes, pero el Señor ha sido generoso para poder liberarnos de esta situación, ¿no? Tal vez al principio, cuando Rosita era muy pequeña, nosotros hemos fallado como papás, ¿no? Porque era como decir, mi papá era malo y no estoy tan mal o no soy tan mala persona, ¿no? Pero no, la forma en que nosotros les disciplinamos no tiene que causarles terror, sino tiene que ayudarles a reflexionar sobre el pecado, ¿no? Esto era algo que mi papá no podía ejercitarse porque él no tenía un modelo a seguir mientras él ha crecido. Pero ahora nosotros tenemos un modelo a seguir, ¿no? En la palabra, el Señor nos indica qué hacer, nos dice, ¿no? Cómo deberíamos disciplinar, por qué disciplinamos, ¿no? En nuestro propósito de la disciplina no es causar tesoro, sino llamar a la reflexión a nuestro hijo, ¿no? Rescatarle, como hemos dicho las anteriores veces. Y la obediencia que los chicos han desarrollado a causa del trabajo que hemos hecho no ha sido fácil, ¿no? Muchas veces yo he sentido mucha tristeza al tener que castigarles, pero el Señor ha sido generoso con ellos y ha tenido gracia. Tanto que podían ellos haber ido a La Paz y decir, yupi, ya no vivimos con los papás y ahora podemos hacer lo que queramos, pero el Señor aún ahora les ayuda a tener cuidado, ¿no? Les ayuda a pedirnos consejo y es algo que el Señor ha hecho por medio de un trabajo largo, arduo, de 18 años cada uno. Entonces creo que una forma de saber que no nos temen es nuestro tiempo relacional entre nuestros hijos y nosotros, ¿no? El tiempo que pasamos mostrándonos amor y afecto, ¿no? Y el afecto que vamos a mostrarles, tal vez si he sido un padre autoritario,
no va a ser fácil para mí comenzar a mostrar amor, decir ya desde este día voy a cambiar, pero tal vez no va a ser tan fácil, ¿no? Porque es fácil hacer sentir terror, ¿no? Puedes chasquear los dedos y todos tiemblan, pero otra vez el Señor nos llama, ¿no? A lo difícil y nos llama a poder mostrar ese amor que tal vez nosotros no hemos experimentado, que no hemos visto en nuestros padres, pero que el Señor ha mostrado por nosotros. Sí, ser padres no es algo fácil, ¿saben? Hay un episodio en mi vida que es muy vergonzoso como papá. Yo era un padre bien autoritario, ¿no? Mis hijos me tenían seguramente, Rosita y José, ¿no? Me tenían temor seguramente, ¿no? Porque era muy autoritario. Recuerdo que una vez cuando José tenía 2 años, 2 años, tres años, ¿no? Eh, José había tomado un plumón, ¿no? Un plumón y crayón, y él había pintado un mueble, ¿no? Un mueble que era un librero de melamina, ¿no? Él había pintado, el mueble había pintado, ¿no? Era un crayón negro, entonces con eso había pintado. Creo que tenía 3 años, José tenía 3 años, y él había pintado el mueble. Entonces, no saben cómo me he enojado esto, ¿no? Cuando he visto, me he enojado y le he dicho, José, tienes que limpiar eso y no te vas a mover de ese lugar hasta que tú limpies, acabes y limpies eso, ¿no? Y bueno, él limpió. Él limpió, era un niño de 3 años, creo que tenía. Él limpió y estaba cansado, ¿no? Y yo le dije, no, tienes que acabar y dejar limpio, porque eso tú no deberías haber hecho. Hay hojas, hay cosas donde tú puedes hacer eso, pero como el mueble, estaba más preocupado en mi mueble, amaba mi mueble por encima de mi hijo. Él pasó horas limpiando el mueble y su hermanita inclusive con mucha pena le ayudó y limpió. Y saben, nunca más volvió a rayar un mueble, ¿no? Y como padre mucho tiempo estuvo orgulloso de haber sido bien rígido y no haber cambiado, y nunca más pintó un mueble, pero yo me avergüenzo de haber sido de esa manera, porque podía haber limpiado con él. Podía haberle dicho, José, no está bien que limpie, que hayas rayado el mueble, no está bien. Hay papeles, hay donde puedes rayar. No está bien, limpiaremos juntos. Lo que has hecho no está bien, pero limpiaremos juntos. Debería haber limpiado con él y enseñarle que, bueno, no es lugar para limpiar, no, o para ensuciar, no es un lugar para ensuciar. Pero, saben, yo hasta ahora llevo esa tristeza en mi corazón de haber hecho eso con mi hijo. Nunca él me ha reclamado, pero solo la gracia de Dios ha ayudado a que deje de ser un padre autoritario, deje de ser un padre duro con ellos, ¿no? Yo solo tenía que levantar la voz y ellos ya hacían lo que deberían hacer, pero solo la gracia de Dios ha hecho que yo cambie, yo cambie primero, no porque obviamente era un hombre pecador, un hombre, aunque conocía al Señor, no era un buen padre con mis hijos, y tenía que arrepentirme de eso, ir al Señor y pedir gracia de Dios, ¿no? Y la gracia de Dios ha ayudado a que cambien esto, ¿no? Las reglas han seguido siendo reglas que ellos puedan alcanzar, pueden hacer, pero era muy diferente a este episodio, ¿no? Como les digo, ha sido un episodio muy vergonzoso en mi vida, pero Dios ha utilizado esto para cambiarme, para confrontarme fuertemente, ¿no? Arrepentimiento, ir al Señor y pedir su gracia para que nos cambie a nosotros, para que podamos conducir a nuestros hijos, los padres, como sacerdotes de nuestro hogar, porque somos llamados a ser como los pastores de nuestra familia, ¿no? Esa es nuestra tarea principal como padres. Bien, gracias, Pastor, por la respuesta. Eh, Quería saber si también hay alguna otra pregunta que puedan tener para el pastor.
¿Algún hermano? Bueno, ya. Creo que está súper claro toda la ponencia. Recordemos, hermanos, siempre son los 4 puntos, ¿no?, que ha mencionado el pastor, que no deberíamos de ser, ¿no? Son errores, primero el autoritarismo, ser sobreprotectores, ser padres permisivos y ser padres inconsistentes, ¿no? Entonces, recordemos estos 4 puntos, hermanos. Espero que hayamos apuntado también y poder repasar los textos también que nos ha mencionado, los textos bíblicos. Para ello, bueno, vamos a finalizar ya este tiempo. Agradecemos al pastor también por la explicación y a los hermanos también que han estado presentes. Espero que esto haya sido de provecho también, ¿no?, para poder ser mejores cada día. Y hermanos, entonces, voy a pedir en esta oportunidad al pastor Edwin para que nos pueda guiar con una oración final después de esta ponencia, ¿no?, para poder finalizar. Pastor. Antes de orar, quiero hacerles llegar mi agradecimiento porque me han permitido compartir estos 3 domingos temas que son bien importantes en la crianza de los hijos. Espero que haya servido, haya ayudado a poder poner nuestra mente y nuestra confianza en la gracia de Dios, descansar en su gracia, ir a la cruz constantemente, ¿no? Y pedir a Dios socorro para que nos ayude a ser padres que honren al Señor, criando hijos que le amen, ¿no? Ese es el propósito. ¿De qué serviría si ganan nuestros hijos todo el mundo y pierden lo más valioso que es conocer a Dios, ¿no? En esta vida y amarle? Entonces, estoy muy agradecido, hermanos. Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias por el tiempo que hemos tenido en esta noche y los anteriores domingos tocando temas, Señor, que son tan preocupantes para nosotros, Señor, como criar hijos, Señor, en un mundo digital donde están atrapados, Señor, por la tecnología, o criar hijos, Señor, teniendo, Señor, un carácter, Señor, todavía caído, que lucha, Señor, por agradarse a uno mismo y olvida, Señor, que tú nos has dado una tarea, Señor, como padres, de criar, Señor, hijos para que te amen, Señor, que la tierra esté llena de adoradores que te amen y te busquen, Señor. En verdad, Señor, necesitamos tu gracia en nuestra vida, Señor. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, pueda darnos sabiduría, Señor, para enfrentar cada situación, Señor, en el día a día, Señor. Te ruego, Señor, por cada papá de la iglesia Pedro Pedías, Señor. Te ruego, por favor, que tú les ayudes, Señor, a ellos a no olvidar, Señor, que hacia adelante está la cruz, la gracia en la cruz que nos puede primero transformar a nosotros y puede transformar también a nuestra familia. Ayúdanos a que las promesas, Señor, que encontramos en Proverbios, como, Señor, instruir a nuestros hijos cuando aún son niños, Señor, que nunca se olviden, Señor, de esto. Sabemos que instruir no es una tarea solo de un tiempo pequeño, sino es una tarea a largo plazo. Ser papás es una tarea a largo plazo, ¿no? Hasta el día en que tú permitas que acompañemos a nuestro hijo, nuestra hija, en su matrimonio para que ellos conformen un hogar, Señor. Tú nos llamas a ser papás que cuidemos de ellos, oremos por ellos y los guiemos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu gracia, Señor, para mostrarles a un Padre amoroso, Señor, constante, firme, bueno, un Padre que nos ama hasta el punto de dar a su propio Hijo para rescatarnos, un Padre misericordioso,
Te rogamos, ayúdanos a reflejar esto como padres, Señor. Ayúdanos a mostrar el carácter de tu persona, Señor, para que ellos puedan tener una visión clara acerca de quién eres, oh Dios. Muchas gracias, Padre, por esta reunión. Permítenos todavía meditar, Señor, en tus palabras. Danos un buen descanso y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muchísimas gracias por su asistencia también, hermanos. Que tengan una buena noche.